Antes de ser ejecutado, solo quería ver a su perro. Lo que pasó después es increíble. Estaba a punto de morir. El guardia le preguntó si tenía un último deseo. Y él solo dijo, quiero ver a mi perro. Lo que ocurrió después dejó a todo el penal en silencio. Y lo que lo llevó hasta ese momento, no lo vas a poder creer. Era jueves por la mañana, cuando el director del penal recibió una petición que nunca había escuchado en sus 25 años de servicio. Dice que quiere ver a su perro, preguntó con el ceño fruncido. Sí, señor. Es lo único que pidió, respondió el guardia. El condenado se llamaba Matías Ríos. Tenía 42 años, mirada tranquila y una voz suave, que no encajaba con la ficha criminal que lo acompañaba. Estaba a punto de ser ejecutado. Su última comida ya estaba servida, su celda en silencio. Su familia no había venido, pero él no pedía perdón, no pedía clemencia, solo quería ver a su perro. Nadie entendía nada. ¿Y ese perro dónde está? En un refugio fue recogido el día que lo arrestaron. La historia se empezó a correr como chisme entre rejas. Los otros presos se miraban con caras de ¿será verdad? No. Los guardias comentaban en voz baja. El capellán, que solía escuchar peticiones como ver a mamá, a hablar con mis hijos, un cigarro. Estaba sorprendido, porque el perro Matías, porque fue el único que nunca me juzgó. La noche antes de la ejecución, un guardia joven se ofreció para buscar a el animal. Su nombre era Tomás. Tenía apenas 2 años en el penal, pero algo en los ojos de Matías lo había tocado. ¿Cómo se llama el perro? Toby es un mestizo. Orejas caídas, cola blanca, no muerde. Tomás manejó hasta el refugio sin autorización oficial. Mintió, dijo que era una emergencia. Cuando llegó, el perro estaba en una jaula. Delgado, pero vivo. Lo sacó, lo subió al asiento de atrás y emprendió el viaje de regreso. Mientras tanto, Matías recordaba, había encontrado a Toby en la calle años atrás. Era un cachorro herido, mojado por la lluvia. Lo llevó a casa, lo curó, lo alimentó. Desde ese día, Toby dormía a sus pies. Lo seguía al trabajo, lo acompañaba al baño en los peores momentos. Cuando Matías bebía para olvidar, Toby lo lamía con ternura. Nunca se fue. La noche del crimen, Toby también estaba allí, pero nadie preguntó por eso. A las 3 de la mañana, Tomás regresó cansado, nervioso. El director lo esperó en la entrada. ¿Qué cree que está haciendo? Cumpliendo un deseo, uno que no nos cuesta nada. El director iba a gritarle, pero Toby ladró, un solo ladrido agudo, como llamado del fondo del pasillo. Matías se levantó, caminó lento, esposado, con los ojos llenos de algo que no era miedo, era gratitud. Cuando Toby lo vio, se agitó, movía la cola, con una fuerza que solo los perros felices conocen. Saltoloro se lanzó contra su dueño. Como si el tiempo no hubiera pasado. Los guardias no dijeron nada, ni uno solo, nadie los detuvo. Matías se arrodilló. «Hola, amigo. Perdón por irme así». Toby lamía sus manos, su cara, su ropa. No dejaba de mover la cola. Un silencio pesado llenó el lugar. Hasta los presos se asomaron por las rejas. Sin decir palabra, «Este é o último abraço que preciso», disse Matías. E o que ninguém sabia era que tudo estava a ponto de mudar. Después del abrazo con Toby, Matías fue llevado de nuevo a su celda, pero algo en él había cambiado. Ya no miraba el suelo, no usaba tan hondo. Era como si ese perro le hubiera devuelto el alma, al menos por unas horas. El joven guardia Tomás no podía sacarse la imagen de la cabeza. Esa conexión, ese cariño puro, ese silencio lleno de significado. Esa madrugada, en lugar de irse a dormir, Tomás se sentó frente a la celda y preguntó, «¿Quién eras antes de todo esto?» Matías levantó la mirada. Sonrió con una tristeza que pesaba. «¿De verdad quieres saber si?» Y entonces, por primera vez desde que estaba preso, Matías habló. Había nacido en un barrio pobre, criado por su abuela, porque su madre había muerto joven y su padre, bueno, nunca supo quién era. Desde chico se buscó la vida como pudo, vendiendo cosas en la calle, cuidando autos, haciendo lo que tocara. A los 20 conoció a Lucía,
Una chica dulce que estudiaba para ser enfermera se enamoró, tuvieron un hijo. Al principio todo iba bien. Trabajaba en una carpintería. Vivían apretados pero felices. Hasta que un accidente lo dejó sin empleo y con deudas. Empezó a hacer favores. Al principio eran entregas. Luego cosas más turbias. Cuando se dio cuenta, ya debía favores a gente peligrosa. Nunca quise arrastrar a nadie conmigo. Dijo más, pero cuando estás adentro no hay vuelta atrás. Una noche, uno de esos hombres lo obligó a acompañarlo a un ajuste de cuentas. Matías no disparó, no levantó un dedo. Solo estaba ahí, pero fue suficiente para que lo culparan de todo. Lucía se fue. Se llevó a el niño. Nunca más supo de ellos. Y solo me quedó Toby. Tomás escuchaba en silencio, sentía un nudo en la garganta. Aquello no justificaba el crimen. Claro que no, pero sí mostraba algo que el expediente no decía. Humanidad. Y si pudieras cambiar algo, no habría soltado esa caja con herramientas. Habría buscado otro empleo, habría vendido empanadas si hacía falta, pero nunca habría subido a ese auto río bajito, y tampoco habría soltado a Lucía tan fácil, ni dejado de escribirle a mi hijo. Tomás se quedó un rato más. Luego se fue a su cuarto, pero no pudo dormir. Al día siguiente, pasó algo inesperado. Una mujer llegó a la puerta del penal. Tenía el cabello recogido, la mirada fuerte y un papel en la mano. Hoy vengo a ver a Matías Ríos. Era Lucía. La noticia corrió como pólvora. «¿Es la ex?», preguntaban los guardias. «La mamá del nene», susurraban los presos. El director dudó, pero aceptó la visita. Matías fue llevado a la sala. Cuando la vio se quedó mudo Lucía. Ella no sonrió, no lloró, solo lo miró largo. Mi hijo me preguntó, «Anoche, esse alguna vez tuviste coração?» Eu não soube o que dizer, mas depois vi o vídeo com o cão. E algo me moveu por dentro. Mateus, trago saliva, perdão. Lucía baixou a mirada. Ele não veio por ti. Veio por ele para que sepa a verdade. Sacou uma foto. Era um menino de uns 12 anos. Cabelo escuro, sonrisa tímida. Se chama Leão. Como tu querias. Matías a tomou como se fosse de cristal. Lamaro largo reo. Gracias por no borrarme. Lucía se levantó. No sé si quiero verte otra vez, pero necesitaba que supieras que no todo se perdió. Y se fue. Matías volvió a su celda en silencio. Esa noche, abrazado a la foto, habló con Toby en susurros. Lo viste crecer en mi lugar. Ahora me toca confiar en que él será mejor que yo. Y en ese instante, una carta llegó al penal. Una carta que cambiaría todo. La carta llegó al penal en un sobre amarillo, sin remitente visible. Fue entregada directamente al director, que la abrió por rutina. Al leer el contenido, se quedó helado. Se trataba de una solicitud de suspensión inmediata de ejecución firmada por una organización internacional de derechos humanos. Alegaban irregularidades en el juicio de Matías. Pruebas omitidas, testigos ignorados y una defensa deficiente. «¿Esto es real?», preguntó el director al asesor legal. «Es serio, señor. Viene con respaldo de una corte internacional». Esa misma mañana, el reloj del corredor de ejecuciones se detuvo. La orden era clara. Todo se pospone hasta nueva revisión. Cuando se lo dijeron a Matías, no reaccionó de inmediato. Solo miró a Toby, que dormía a sus pies, y murmuró: «Aún no terminó». Los demás presos no tardaron en enterarse. Algunos celebraban por él. Otros lo envidiaban. Los guardias se mantenían cautelosos. Pero lo cierto era uno solo. Matías tenía una sola oportunidad. Y no entendía por qué. Tomás fue el primero en explicárselo. Había sido él quien, conmovido por la historia, había enviado una copia del video y del expediente a varias fundaciones. Una de ellas decidió actuar. «No sé si eres inocente, pero mereces que te escuchen bien», dijo el joven guardia. Matías lo miró largo rato. «Gracias, hijo. Nunca nadie hizo algo así por mí». Los días pasaron. El penal entró en modo espera. Los abogados del exterior llegaron, revisaron documentos, entrevistas, grabaciones antiguas, y encontraron cosas. Un testigo que nunca fue citado, una cámara de seguridad que falló justo la noche del crimen,
Una grabación donde otro implicado decía: Matías ni sabía lo que íbamos a hacer. Todo eso bastaba para cuestionar el veredicto, pero el proceso era lento, demasiado lento. Y el tiempo para Matías era un lujo que ya no tenía. Una noche comenzó a toser sangre. Los médicos del penal confirmaron lo que él ya sabía: un cáncer avanzado, detectado tarde, sin mucho por hacer. ¿Cuánto me queda? Semanas, quizá menos, dijo el doctor, con tono grave. Matías no se quejó, no lloró, solo pidió una cosa: déjenme pasar mis últimos días con Toby en la celda. Como hasta ahora, el permiso fue concedido, y entonces pasó lo más inesperado. Una cadena de apoyo se formó afuera del penal. Personas comunes que vieron su historia en redes comenzaron a escribir cartas, enviar donaciones, pedir justicia. Vecinos del barrio donde creció, maestros que lo recordaban de niño, hasta excompañeros de la carpintería. Lucía volvió a visitarlo, esta vez con León, el niño tímido. Entró sin hablar. Matías lo miró como quien mira un milagro. «Hola, hijo». León no respondió, solo lo observó. Luego miró a Toby y se agachó a acariciarlo. «Él me recuerda». «Nunca te olvidó», respondió Matías, con la voz quebrada. El niño sacó algo del bolsillo. Era un dibujo, él. Matías y Toby bajo un árbol. «Hola, esto es para ti». Matías no pudo contener las lágrimas. «Gracias, es lo más hermoso que alguien me ha dado». Pasaron una hora juntos. Hablaron poco, pero dijeron todo con los ojos. Antes de irse, León se giró. «Puedo volver cuando quieras. Siempre te estaré esperando». Ese día, el corazón de Matías latió con una fuerza nueva, pero también sabía que el tiempo se le acababa, y lo que decidió hacer después conmovió al país entero. Después de la visita de León, algo se iluminó dentro de Matías. No era esperanza, era claridad, una certeza. Sabía que su tiempo era breve, pero ya no tenía miedo. Esa noche, escribió una carta. Tomás fue quien la encontró en la mañana, cuidadosamente doblada sobre el catre, al lado de Toby. «¿Qué es esto? ¿Mi última voluntad?», dijo Matías con serenidad. La carta iba dirigida a León. «Querido hijo, quizá no estuve cuando más me necesitaste. Quizá fallé más de lo que ayudé. Pero si algún día dudas de quién eres, recuerda esto. Tú eres todo lo que yo quise ser y no pude. No cometas mis errores. No calles tus verdades. No le des la espalda a Ale, que te ama y cuida de Toby. Él sabe más de mí que nadie. Con amor». Papa Tomás la leyó con los ojos húmedos. «Se la puedo entregar yo. Por favor, tú eres la única persona que confío que lo hará bien». Ese mismo día, Matías llamó a el director del penal. «Quiero hacer una declaración pública». «¿Estás seguro?» «Si no por mí, por los que vienen después». En un pequeño salón, montaron una cámara. Sin edición, sin maquillaje, Matías habló con el alma, contó su historia, confesó sus errores, nombró a cada persona que lo ayudó y, sobre todo, pidió algo: no busquen héroes perfectos. Escuchen a los que cayeron y aún quieren levantarse, y no juzguen tan rápido. A veces, el que menos tiene que decir es el que más puede enseñar. El video fue publicado por la organización que lo defendía. En 48 horas, superó los 10 millones de visualizaciones. Comentarios de todo el mundo llegaban a cada minuto. Gente diciendo que se sintieron reflejados, que les devolvió la fe, que lloraron como hacía años no lloraban. Incluso políticos que antes lo ignoraban ahora hablaban de revisar su caso. Pero Matías ya no buscaba justicia para sí. Quería paz. El cáncer avanzaba rápido. Los dolores aumentaban más, pero él seguía con Toby a su lado, como un guardián silencioso. Una tarde pidió salir al patio. Una última vez, se sentó en el banco de madera, bajo el único árbol que daba sombra. Toby se acostó a sus pies. «Aquí estoy bien», dijo Tomás. Lo acompañó en silencio. Le ofreció agua. Le dio una manta rosa. La cocinera del penal se acercó con una bandeja. «Te preparé lo que más te gustaba. Milanesa con puré». «Gracias, Rosa. Eres un ángel disfrazado de cuchara». Esa noche, Matías durmió tranquilo.
Por primera vez en años, no se despertó con pesadillas. Pero al amanecer, su respiración se volvió lenta. En este momento, Tomás lo encontró con los ojos cerrados, la mano sobre la cabeza de Toby y una sonrisa leve, como de quien se fue soñando. El penal se paralizó. Nadie habló en todo el día. El director ordenó que lo enterraran con dignidad, no en la fosa común. Se le construyó una lápida simple, pero con una inscripción especial. Aquí descansa Matías Ríos. No fue perfecto, pero fue humano, llamado por un perro fiel. Lucía y León fueron al entierro, Toby también. Caminaron hasta el lugar y el niño dejó el dibujo sobre la tumba. Te voy a cuidar, Toby. Lo prometo. El perro movió la cola, como entendiendo, y así terminó la historia de un hombre que pidió poco, pero dio mucho. Lo que vino después fue algo que nadie esperaba. Pasaron semanas desde la muerte de Matías, pero su historia seguía viva. El video de su testimonio no dejaba de compartirse. Escuelas comenzaron a usarlo en clases de ética, psicólogos lo analizaban en conferencias, personas comunes lo mencionaban en conversaciones, familiares, pero donde más impacto tuvo fue en León. El niño que durante años creció sin hablar de su padre. Ahora preguntaba a Lea. Quería entender, no por obligación, por necesidad. Mamá, ¿por qué la gente lo quiere tanto ahora? Lucía le respondió con calma. Porque se animó a decir la verdad. Porque no se escondió. Porque mostró su corazón cuando ya no le quedaba tiempo. León acariciaba a Toby. Cada noche dormía con él a los pies de la cama. En la escuela contó a sus compañeros que su papá había sido condenado, pero también valiente. Algunos niños se burlaron, otros se acercaron con respeto. Tu papá era fuerte, le dijeron. Lucía decidió buscar ayuda psicológica para ambos. No querían que el dolor los tragara. Querían aprender a vivir con él, y algo cambió. Por primera vez, podían mirar fotos antiguas sin romperse por dentro. Una tarde, León abrió la caja donde Matías guardaba sus cosas. Allí encontró una libreta. No era una carta, era un cuaderno lleno de notas, frases sueltas, dibujos, torpes recuerdos. Uno decía, si algún día lees esto, hijo, quiero que sepas que aprendí a amar, tarde pero profundo. León abrazó el cuaderno como si fuera su padre en persona. Mientras tanto, afuera del hogar, el caso seguía dando vueltas. Un documental fue producido por una cadena internacional. Se titulaba Matías Ríos. El hombre, el error, el perdón, el guardia. Tomás fue entrevistado. ¿Por qué hiciste todo eso? Por él, preguntó la periodista. Porque me recordó a mi viejo. Porque vi en sus ojos a alguien que no pedía compasión, solo una última oportunidad para ser escuchado. El documental fue premiado, visto en más de 30 países, pero la historia no terminó ahí. La Fundación de Derechos Humanos que lo había apoyado decidió lanzar un programa llamado Proyecto Toby, enfocado en acompañar emocionalmente a presos con enfermedades terminales. Usaban animales rescatados para brindar consuelo, compañía, humanidad. Los resultados fueron increíbles desde que llegó el perro. Duermo mejor, decía un interno. Nunca me imaginé sonriendo en este lugar. Decía otro. El nombre de Matías estaba en cada informe, cada presentación, cada inicio de charla. Pero lo que más conmovió al país fue lo que hizo León en su escuela. Organizó una charla con ayuda de su profesora. Hoy quiero hablarles de mi papá. Muchos creen que fue un criminal, pero para mí fue un hombre que aprendió a querer, que cometió errores sí, pero que también salvó vidas. Sin que nadie se diera cuenta, contó la historia de Toby, de la carta, del cuaderno. Mostró una foto. Habló sin vergüenza. Los niños aplaudieron, algunos lloraron, y uno al final le dijo, gracias por compartir eso. Mi tío también está preso, y ahora quiero escribirle. Lucía, que escuchaba desde el fondo del aula, lloró en silencio, no de tristeza, de orgullo, y así sin buscarlo. Matías logró lo que en vida creyó imposible. Ser recordado por lo bueno y el destino. Aún tenía una última sorpresa reservada. Era un día soleado cuando llegó la carta. Venía del Ministerio de Justicia, dirigida a León, y Lucía llevaba un sello rojo serio.
Oficial, Lucía la abrió con manos temblorosas. León se acercó en silencio. Dentro había un documento que decía: revisión del caso Ríos Matías. Se confirma que el proceso judicial no respetó garantías mínimas. En consecuencia, el Estado asume responsabilidad por las fallas y declara su inocencia parcial en los hechos imputados. Lucía no supo si reír o llorar. León solo dijo: tarde pero justo. Era el reconocimiento que Matías nunca pidió, pero siempre mereció. La noticia se hizo pública. Algunos medios lo titularon Justicia después de la muerte. Otros simplemente escribieron: el hombre del perro tenía razón. El penal donde Matías había pasado sus últimos años decidió colocar una placa en el patio, justo bajo el árbol donde solía sentarse. La placa decía: aquí se sentó un hombre que eligió amar, aun cuando el mundo lo había olvidado. Tomás, el director del penal, conmovido por todo lo ocurrido, cambió políticas internas. Se creó una sala especial para despedidas dignas. Se capacitó al personal en empatía y derechos humanos. Tomás, el joven guardia, fue ascendido. Pero más que eso, fue invitado a hablar en congresos, universidades, programas de televisión. ¿Qué aprendiste con Matías? Le preguntaban. Que ningún uniforme, ni de preso, ni de guardia, define quién eres. Tus actos sí. Mientras tanto, León y Lucía siguieron adelante. Toby envejecía rápido, pero seguía fuerte. Dormía a los pies de León, como lo hizo con su padre. Un año después, León presentó un proyecto en la escuela, una biblioteca móvil para niños, cuyos padres estaban en prisión. Lo llamó el Rincón de Matías. La idea era simple: llevar libros, cuentos y cariño a quienes crecían rodeados de silencio y culpa. La iniciativa creció. Pasó de una escuela a 10, luego a comunidades enteras. Lucía decidió estudiar psicología. Quería ayudar a madres como ella a reconstruirse después del dolor. Todo eso por una historia que comenzó con una frase solo: quiero ver a mi perro un desejo que parecía pequeno, mas que escondia o grito mais humano de todos. Querer amor, querer perdón, querer no irse de este mundo, siendo solo un error en un expediente. Toby murió 3 años después, tranquilo, en casa, rodeado de cariño. Fue enterrado junto a la lápida de Matías en un cementerio rodeado de árboles. León puso una flor y escribió con marcador: gracias por no dejarlo solo. El documental sobre la historia de ambos fue traducido a 10 idiomas. En varios países, fundaciones usaron el caso para promover leyes más humanas en el sistema penal, y así sin buscar gloria ni redención. Matías Ríos se convirtió en símbolo, no de perfección, sino de humanidad, porque lo que pasó con él, nadie lo olvidará jamás.